Gracias, estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. No hay duda que el 21 de noviembre los venezolanos hablaron claro y fuerte. Quienes votaron, muchos incluso a pesar de su evidente malestar contra la dirigencia de la oposición, hablaron claro y fuerte. Quienes abstuvieron por diferentes razones también hablaron claro y fuerte. El mensaje fue para ambos sectores políticos. Se demostró que el chavismo, a pesar de haber logrado la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, viene en caída libre en cuanto a la cantidad de votos que obtienen en cada proceso electoral. La oposición, por su parte, también recibió un mensaje claro y fuerte, ya que deben apartar sus caprichos y egos para construir una verdadera unidad de ideas y de propósitos. Se terminó de demostrar que la figura del G4 fracasó y que debe dar paso a un cuerpo colegiado cuyos integrantes ojalá sean electos por el pueblo. Los resultados obligan a la oposición a reflexionar, a recomponerse y a reordenar la estrategia para enfrentar el referéndum revocatorio o finalmente enfocarse en las elecciones presidenciales del 2024. ¿Será capaz la oposición de ponerse de acuerdo? Esperemos que sí. Hoy converso con Efraín Rincón, profesor universitario, consultor político, encuestador, pero quien además fue parte del equipo de estrategia del Comando de la Zulianidad. Ya regresamos. Estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com, hoy converso con Efraín Rincón. Efraín, consultor político, encuestador, amigo, pero quien además tuvo un papel bien importante en el equipo de estrategia del Comando de la Zulianidad, que permitió la resonante victoria de la oposición en el Zulia, que no solamente convierte a Manuel Rosales como gobernador, sino que se logran una gran cantidad de alcaldías. Efraín, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Bueno, muchas gracias a ti, Darwin, por mantener el contacto, la invitación, que para mí realmente es un gusto, ¿no? Que podamos conversar sobre temas que tanto a ti como a mí y a muchísimos zulianos nos interesa bastante. Comencemos por el Zulia, donde tú estuviste en primera fila, no solamente observando, sino ayudando en la toma de estrategias. ¿Qué ocurrió en el Zulia? ¿Cómo entender este resultado que en el Zulia se obtuvo y que incluso no había sido posible ni siquiera en los mejores tiempos de la oposición, mucho menos en la situación actual? Bueno, lo primero que debo manifestarte, Darwin, es que luego de los resultados oficiales encontramos que Manuel Rosales, el gobernador electo, se constituye en el gobernador más votado de la República. Incluyendo la votación de grandes estados como Miranda, Carabobo, la alcaldía de Caracas, por mencionar algunos, se constituye sin duda en el gobernador más votado, con una victoria contundente en el Zulia, como ya tú lo habías planteado. Teníamos mucho tiempo, seguramente no habíamos visto nunca una victoria tan contundente de la oposición en el Zulia. De las 21 alcaldías se obtuvieron 15. Las 6 restantes son alcaldías muy meritorias, pero poblacionalmente muy pequeñas, están en manos del PSUV. Se obtuvieron 12 de los 15 diputados al Consejo Legislativo. La inmensa mayoría de los consejos municipales está constituido por concejales, de tal manera que esto nos permite afirmar con humildad, pero con mucha responsabilidad,
que el Zulia se constituye en la referencia electoral de la oposición venezolana. Aquí fue posible este triunfo por muchas razones. Primero, teníamos un entorno electoral favorable al cambio, debido al mal gobierno, al desgobierno que generó tanto el actual gobernador, el gobernador saliente, como todos los alcaldes que estaban mayoritariamente en manos del PSUV. Eso, por supuesto, generó un entorno de frustración que debía ser enmendado. Esa destrucción debía ser enmendada, ¿no? Por otro lado, descubrimos que el liderazgo de Rosales fue capaz de dos cosas, a mi modo de ver, muy importantes. Por un lado, tuvo la capacidad de aglutinar las fuerzas políticas opositoras y densos sectores de la sociedad civil en la unidad, de tal manera que aquí no había discusión en cuanto al liderazgo que representaba Rosales y lo que eso significaba además para la unidad. Hubo algunos episodios en municipios, pero en el Estado nunca se puso en discusión el liderazgo de Rosales. Además de ello, Rosales fue capaz de aglutinar un sentimiento poderosísimo en los zulianos, que fue la esperanza. Frente a la destrucción, frente a la debacle del Estado, todos los estudios cualitativos que realizamos nos decían que los zulianos no podían rendirse y que había una posibilidad. Esa opción de cambio la representó fielmente Rosales. Rosales sin duda es producto de una circunstancia acompañado de un liderazgo probado, con capacidad, lo que llaman en comunicación política el storytelling. Es decir, no solamente se contó una historia, sino que esa historia ya había sido probada, ya había sido realizada. Entonces, todos estos elementos pues desembocan en lo que hoy estamos observando. Además, bien importante, Darwin, ¿cuál fue la estrategia de contacto que privilegió Rosales y que privilegiamos el equipo de estrategia? Fue un contacto directo. Muchos analistas o pseudoanalistas criticaban esta manera de conectar con la gente, aduciendo que eran campañas del pasado. Pues bueno, yo sí creo que hay que contextualizar una campaña. Y era la mejor manera de llegar a la gente. Pues no solamente era llegar a la gente, era lograr tres elementos claves en la gente, que era motivar, movilizar y moralizar a la gente. Ahora, Efraín, ¿cómo lograron superar problemas tan graves como la escasez de gasolina, que por supuesto incide no solo en la movilización del día final, sino en todo el esfuerzo de campaña, pero además la carencia de medios de comunicación independientes? Todos sabemos cómo Omar Prieto y su equipo de propaganda tenían secuestrado a los medios de comunicación, a algunos, y por supuesto las debilidades del acceso de las redes sociales en un estado donde el internet es muy malo, de muy mala calidad, pero además los problemas eléctricos son tan graves. Claro, esa respuesta te la tengo en el contacto directo. Claro. Vamos por lo primero. Vimos la necesidad, por eso hablo de la contextualización de una campaña, la necesidad, la vía expedita que tenía el gobernador de conectar con la gente era a través de un contacto directo. Donde llegaba Rosales, había una expresión mayoritaria de esperanza, salía la gente a la calle y quedaba la impronta de Rosales en cada municipio, en cada avenida, en cada calle, en cada barrio. Por ejemplo, la movilización que tuvo Rosales en el sur del lago fue extraordinaria. Se calcula, por ejemplo, en Santa Bárbara,
en más de 10.000 personas que acompañaron al candidato en esa caminata. Y eso se repitió en Catatumbo, en Sucre, en Francisco Javier Pulgar, municipios muy lejanos de Maracaibo, que necesitaban sin duda la presencia del candidato para generar ese sentimiento de esperanza de que sí se puede, de que es posible realizar el cambio. Igual pasó en la costa oriental del lago, de tal manera que eso lo replicaban, porque si bien es cierto, había limitaciones en cuanto a redes, se hizo un esfuerzo importante para mantener conectado al candidato con los electores. Pero es que al propio tiempo, y esa es una de las virtudes de las redes sociales, cómo cada persona era capaz de replicar esa información hasta hacerla viral. Y eso era muy, muy importante. Ahora, el tema de la gasolina. Nosotros estábamos previendo todo eso, pero mira, el día de la elección fluyó la gasolina. Habían estaciones de servicio abiertas y esa voz que se decía que no iba a haber gasolina, pues resultó negativa y hubo gasolina, efectivamente. Pero un elemento bien importante de considerar acá, Darwin, es que si bien es cierto, la movilización fue un elemento importante, la gente fue a votar de manera espontánea. ¿Tú tienes alguna estimación de qué porcentaje fue el voto espontáneo? La gente se movilizó, caminó, utilizó su vehículo, se movilizó como sea, fueron en grupo. ¿Tienen algún porcentaje de eso? Bueno, el porcentaje lo podremos tener dependiendo de la capacidad que tenía el comando de movilizar a la gente. Si nosotros obtuvimos 600.000 votos, 595.000 votos, 600.000 votos, económicamente más logísticamente teníamos la capacidad, pero económicamente no podíamos movilizar más de 150.000 personas. De tal manera que el resto, ese 450.000, que representa un 75% aproximadamente, votó de manera espontánea. Y eso ya lo habíamos visto, Darwin, en las primarias de San Francisco. Allí nos empezaron a alertar sobre este fenómeno que ocurrió el 21 de diciembre. Las votaciones primarias en San Francisco tuvieron 25.000 electores. Y el esfuerzo que hizo, en este caso un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, para movilizar a sus simpatizantes fue mínimo, con lo cual la inmensa mayoría de esos electores se movilizó espontáneamente. Ciertamente es una elección partidaria, es una elección que tiene otros objetivos, pero nos dio la luz de que efectivamente el voto espontáneo iba a ser muy importante. Nos quedan 2 minutos del primer segmento, Efraín. No puedo dejar de perder la oportunidad de preguntarte si Rosales se convierte ahora en el gran líder de la oposición, tomando en cuenta que es el único del G4 que obtuvo buenos resultados. Para no hablar por él, porque en definitiva es Manuel el que tiene la responsabilidad de plantear sus propias propuestas, puedo decirte que Rosales hoy día sale fortalecido, con una imagen que desde luego conecta con esa aspiración de muchos venezolanos, que es la unidad. Manuel Rosales logró 2 elementos fundamentales, que fue la unidad y la inclusión, porque el comando de la zulianidad le abrió las puertas a grupos disidentes del oficialismo que habían sido maltratados, habían sido engañados, estafados en su buena fe, y Rosales tuvo la capacidad de traerlos, de vincularlos a su comando de campaña. De tal manera que esto nos quiere decir que, o nos dice, que Rosales tiene mucho que decir. Rosales va sin duda a ser una pieza fundamental en esa recomposición, en esa reestructuración que necesariamente debe tener la oposición venezolana
de cara a un propósito supremo que es lograr la transición a través de elecciones presidenciales libres y realmente competitivas. Efraín, en el próximo segmento analicemos el escenario nacional. ¿Por qué los resultados del Zulia no se replicaron en el resto del país y qué debe hacer la oposición para recomponerse? Porque creo que está en una situación bien complicada, no solo de cara al revocatorio, que está aquí muy cerca, sino de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Hagamos una pausa, ya regresamos. Efraín, ¿cómo entender que los resultados tan positivos que se lograron en el Zulia no se replicaron en el resto del país? A tu criterio, ¿qué fue lo que ocurrió? Primero, en el Zulia había una concepción mayoritaria de que era importante que participáramos en el proceso electoral del 21 de noviembre. Ese sentimiento también lo observábamos a nivel del país. Sin embargo, un liderazgo como el de Rosales fue capaz de interpretar ese sentimiento y de presentarse como una opción de cambio apoyada en la plataforma unitaria. Eso no ocurrió a nivel del país. Mientras en el Zulia estábamos convencidos que la opción era Rosales, en el resto del país, pre-campaña, durante la campaña, observamos actitudes que reñían con la niñería, con la mala crianza, con los caprichos personales, con el envalentonamiento de los egos, que fue muy dañino, y había las disputas que desembocaron en la división. En la división porque creo que no se tuvo claro el concepto o el objetivo de las elecciones para del 21 de noviembre. Era una oportunidad para fortalecer a la oposición, para consolidarla, para que se pusieran de acuerdo, para reestructurarla, para que esa oposición le tomara el pulso a la gente, pudiera conectar y servir como un catalizador de la frustración nacional. Eso no se logró y se pensó más bien a nivel nacional que era una elección más normal, donde había la posibilidad de competir y todos, con legítimas razones, podían participar, aunque estratégicamente no fuera conveniente. Es el caso de Miranda, por ejemplo, que fue un ejemplo absolutamente innecesario, que creo que debemos mantenerlo, reflexionarlo, para que no se repita más nunca esa situación vergonzosa que se tuvo en Miranda, ¿no? Hasta el último momento, pero hasta el último momento tampoco hubo la convicción de que efectivamente se cedía un espacio candidatural para darle todo el apoyo unitario al candidato que era el que estaba mejor en las encuestas. Eso no sucedió, esos votos se perdieron porque no hubo manera de que el Consejo Nacional Electoral hiciera los cambios pertinentes para que esos votos de la unidad fueran a fuerza vecinal, que era el otro candidato. Y eso lo observamos a nivel de todo el país. Las diferentes corrientes, la radical, que estaba en contra de la campaña, la corriente de Guaidó, que mantuvo un silencio en relación con la campaña y la elección, manifestando más bien su indisposición de participar en ese proceso. Entonces encontramos que las parcelas
afloraron en vez de neutralizarse y llegar a un acuerdo. Yo estoy escribiendo un artículo en donde digo que la unidad es la deuda que todavía no termina de pagar la oposición al pueblo venezolano. Y en Ahora, consecuencia, Efraín, y disculpa que te interrumpa, la cercanía de la probable activación del revocatorio, enero, ¿hay tiempo suficiente para que la actual oposición se recomponga y plantee una estrategia adecuada para activar el revocatorio? eso va a depender de la voluntad que tengan los diferentes factores de oposición. Si nosotros observamos el panorama actualmente, tendríamos que admitir penosamente que no estamos en condiciones de participar en el proceso electoral de un revocatorio, porque ya empiezan los analistas, los opinadores a sacar cuentas. Y las cuentas no es que tuvimos 4 millones y ellos obtuvieron 3 millones. Esas no son las cuentas. Las cuentas es cómo poder mantener esos 4 millones, capitalizarlos e incrementarlos. Y eso no se hace si no pasamos previamente por un proceso de recomposición donde efectivamente la oposición tenga la capacidad de respeto, de credibilidad, de confianza por parte de los venezolanos. Y eso no lo vamos a lograr si los venezolanos no observan por parte de los diferentes grupos de oposición la voluntad irrenunciable, contundente de mantenernos unidos, sea cual sea la decisión tomada. Aquí el problema no es qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer. Cómo lo vamos a hacer, y eso va a significar sin duda que la oposición mantenga unida y que el objetivo de participar o de activar el revocatorio sea compartido por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas de oposición. Ahora, si no, estaríamos perdiendo el tiempo. ¿Cómo recomponer la oposición? Si tú lo has dicho, hay intereses, caprichos personales, posiciones intransigentes, negocios, porque hay algunos que nos quieren soltar, el caso de Leopoldo López y Juan Guaidó, que se niegan a soltar el interinato porque hay negocios que le proporcionan riquezas importantes. ¿Cómo resolver todo eso? Bueno, yo creo, en primer lugar, a veces uno como que es idealista, ¿no? Pero es necesario un mea culpa, es necesario establecer, yo diría, que un tiempo en donde todos se comprometan a parar esta locura, estos dimes y diretes que tanto daño nos han hecho. Y entre todos, incorporando a otros sectores diferentes al G4, que el G4 va a tener que reflexionar, porque efectivamente tampoco resultó triunfador, ¿no? Con excepción de Rosales. Ponerse de acuerdo, por ejemplo, esa propuesta de Corina. De María Corina. Ella habla de María Corina, ella habla de un proceso de primaria, pero una fórmula que sea aceptada por todos, que legitime el liderazgo opositor, que ya la gente no sienta, ni los propios factores sientan, que es producto de una dinámica que termina siendo imposición, sino que más bien es producto de un proceso legitimador a través de elecciones primarias, a través de consensos mucho mayores, en el que puedan involucrarse factores que hasta ahora no han sido convocados a esa plataforma unitaria. Lo primero que yo recomendaría, porque es una situación muy compleja, es que se depongan por el momento opiniones, actitudes que le hacen daño a la unidad y que haya un gran encuentro de los dirigentes de oposición, una encerrona, vamos a decirlo de manera cotidiana, en donde se drenen todo lo que tengan que drenar, lo bueno, lo malo, y salga de allí humo blanco sobre un mecanismo, una fórmula que permita relegitimar y nombrar, elegir a las autoridades, a los dirigentes representativos de la oposición venezolana. Ahora, Efraín, yo dudo
tomando en cuenta los intereses y el ego enorme que tienen cada uno de los líderes de la oposición, que ellos por sí solos logren concertar ese encuentro en el cual hagan catarsis y logren ponerse de acuerdo. Tendría que actuar alguna figura, ¿verdad?, como una especie de autoridad mayor que los convoque al encuentro, la iglesia, los empresarios, para poder concertar eso y sentar las bases, porque yo en lo particular estoy plenamente de acuerdo con la propuesta de María Corina de legitimar, de elegir y legitimar las autoridades de la oposición en un proceso electoral. Claro. Sí, tú estás hablando de un factor que genere autoritas, como decían los griegos. Es correcto. Y eso nos lleva a pensar, además, Darwin, que todo este esfuerzo no va a ser suficiente con los factores políticos. Estoy plenamente de acuerdo. Es decir, hay que involucrar a la sociedad civil. En la sociedad civil zuliana, en este momento, dio una participación importante. Los gremios, los profesionales, los empresarios, los comerciantes. La iglesia no tuvo un papel preponderante, pero sabemos efectivamente que ayudó mucho en todo en estos resultados tan importantes que obtuvo el Zulia. Sin duda, aquí estamos hablando, Darwin, de la unidad del país, esa unidad que está por encima de los partidos políticos, que está por encima de las fronteras partidistas, para reencontrarse con el país, con esos sectores sociales del país, culturales, religiosos, empresarios, académicos, etcétera, que puedan echarnos una mano, porque de lo contrario vamos a tener régimen para rato. Es decir, si los venezolanos o la dirigencia opositora no claudica en sus aspiraciones de mantenerse divididos, pues vamos a tener indiscutiblemente régimen para mucho tiempo, y eso sería la antítesis de lo que quiere el pueblo venezolano. El pueblo venezolano quiere cambio. Eso no ha cambiado, pero absolutamente nada. El pueblo venezolano lo que quiere es que le digamos cómo vamos a alcanzar el cambio, a través de qué mecanismos vamos a alcanzar el cambio. Pero el sentimiento de cambio aparece y cada día se acrecienta más. Ahora, Efraín, 2 minutos para terminar. Una última pregunta. Tomando en cuenta que la recomposición de la oposición no es un hecho que puede ocurrir de un día para otro, un proceso complicado que de pronto va a necesitar, como ya lo conversamos, de alguna figura de autoridad, esa autoritas que los reúna a todos, les dé unas nalgadas a todos, ahí todos abandonen sus egos y sus intereses y nos pongamos de acuerdo. ¿Tú crees que es necesario cambiar la visión del revocatorio hacia las elecciones presidenciales del 2024? Yo creo que si vamos en la actual circunstancia, en la actual situación al revocatorio, estamos expuestos a un nuevo fracaso. Sí, sin duda, sin duda. Nosotros no podemos seguir dando pasos en falso. O sea, aquí creo que hay que llenarnos de compromiso y de responsabilidad y no actuar bajo una mentalidad electorera. Si el referéndum nos encuentra que estamos capacitados, que estamos organizados, estructurados, que tenemos todas las condiciones, ya no del régimen, porque eso es bien importante, ya no hablar de las condiciones de la elección, sino de las condiciones internas de la oposición. Si nosotros tenemos las condiciones para actuar, bienvenido sea. Si no, es preferible hacer un alto, esperar, recomponernos, fortalecernos para entonces lograr un objetivo supremo y obtener la victoria, desde luego. Esa es la idea, no seguir dando pasos en falso que nos lleven a mayor frustración, mayor desesperanza y un mayor atornillamiento del régimen en el poder, por ilegítimo que este sea. Efraín, de nuevo te doy las gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Muchísimas gracias a ti, Darwin. Un gran abrazo. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.